Somos el pueblo del domingo. Somos lo pueblo y luego domingo. Vamos a comenzar por la palabra dominicum en latín, la palabra que en castellano da domingo. Y para ello vamos a hablar de nuestra propia identidad como pueblo. Vamos a comenzar oyendo un relato que es muy conocido por todos seguramente, pero que es un relato siempre delicioso, breve pero muy bonito. Ahí se sitúa una frase que se repite siempre que se habla de ese tema, la frase típica de los cristianos de África, de Abitinia. El texto que voy a leer es las actas auténticas del año 304. Cuando era capellán de ayuda a la Iglesia necesitada, porque dice que acabo de dejar de ser, anoche fui nombrado director del Centro Ecuménico de Madrid, o sea que anoche me ha variado el currículum, ¿no? Entonces he tenido que dejar la capellanía de AIN para este nuevo cargo que voy a asumir la semana que viene, si Dios quiere. Pero cuando estuve en Túnez, viendo al arzobispo de Cartago y viendo las comunidades cristianas, sería tema para hablar largo rato de ese tema, me acerqué justamente a la frontera para, desde lo lejos, ver la antigua Abitinia, para ver el lugar del que tantas veces he hablado. En el año 304, el emperador Diocleciano prohibió a los cristianos, so pena de muerte, primero poseer libros sagrados, poseer escrituras y sobre todo reunirse el primer día de la semana, para celebrar la Eucaristía. Y asimismo prohibió también los lugares para esas asambleas. Fíjense que el emperador iba con una mirada teológica a lo lejos. Prohibir tener textos sagrados, las escrituras, reunirse el primer día de la semana, celebrar la fracción del cuerpo del Señor, la fractio corporis, y construir lugares para reunirse. Pues bien, en Abitene, otros dicen Abitinia, en Abitene, que es una pequeña localidad dentro de lo que hoy es Túnez, en un domingo, un primer día de la semana, se sorprendió reunidos a 49 cristianos que estaban reunidos en una sala grande de la casa de Octavio Félix. Y allí habían escuchado las escrituras y estaban para partir el pan. Habían desafiado las prohibiciones imperiales. Arrestados, fueron llevados a la cercana Cartago para ser interrogados por el procúrsor Anulino. En particular, dentro de las actas que tenemos, que son auténticas, fue significativa la respuesta que ofreció emérito al procónsul, tras preguntarle por qué habían violado la orden del emperador. Aquel hombre dijo, lo digo en latín, sine dominico non possumus. Sine dominico non possumus. ¿Qué significa la palabra dominicum? Dominico. No podemos vivir sin lo dominical. No podemos vivir sin lo referido al Señor. No podemos vivir sin celebrar el domingo, diríamos en castellano, de andar por casa. No podemos vivir sin reunirnos en la asamblea dominical para celebrar la Eucaristía. Y dice él, nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades cotidianas y no sucumbir. Después de atroces torturas, los 49 cristianos fueron asesinados y hoy los celebramos en el calendario litúrgico como mártires. Confirmaron así, con el derramamiento de su sangre, su propia fe. Murieron, dice Benedicto XVI, cito literalmente, murieron pero vencieron. Y nosotros lo recordamos ahora en la gloria de Cristo resucitado. ¿Cuál fue la razón de ese empecinamiento de esos africanos? La razón era la conciencia que todo creyente tiene de un acontecimiento. Es un acontecimiento que divide la historia en dos mitades, antes y después. Un acontecimiento que transforma nuestra vida, pero un acontecimiento que no es subjetivo, no transforma únicamente nuestra vida, sino que ha transformado el cosmos. Es el triunfo, es la victoria del Señor Jesús. La victoria que es la resurrección de Cristo, que ocurrió cronológicamente un primer día de la semana. Para los judíos, el primer día de la semana era el objeto de la celebración de la creación. Dios comienza a crear.
el primer día de la semana, el día de la creación. Para los cristianos, el día de la creación se ha convertido por la resurrección de Cristo en el día de la nueva creación en Cristo. Para los cristianos, que hemos comenzado a bautizar el domingo, al principio era únicamente el domingo, después el domingo de la Pascua anual, y ahora hemos vuelto a intentar subrayar el bautismo cada domingo, es el día de nuestra propia recreación. ¿De qué nos hubiera valido haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Los paganos, lo dice San Justino, llamaban de una manera preciosa, casi preparando el Evangelio, llamaban al primer día de la semana Día del Sol. Si habléis algún inglés o alemán, o todas y prácticamente casi todas las lenguas del norte, lo he comprobado, noruego, sueco, finlandés, todas llaman al día primero de la semana Día del Sol. Los europeos del sur hemos cambiado, al menos, hemos logrado cambiar culturalmente el nombre de 2 días. Al primero le llamamos Dominicum, Día del Señor, y al último le llamamos Día de Descanso, Shabbat, sábado. Los portugueses, felizmente, han podido cambiar todos los nombres, porque lamentablemente en español el segundo día es Día de la Luna, ayer era el día del dios Marte, hoy es el día del dios Mercurio, mañana será el día de Júpiter, pasado el día de Venus, ¿de acuerdo? Mantenemos todavía los nombres paganos. En portugués, felizmente, la lengua portuguesa ha logrado decir simplemente, como en latín cristiano, primer día de la semana es el domingo, día dominicum, día para el Señor, dominico, y el último es sabbatum, día de descanso, donde Dios descansa, entre comillas, en la creación, el día que el cuerpo de Cristo descansa en el sepulcro el sábado, y los demás días son segunda feria, tercera feria, cuarta feria, quinta feria, sexta, ¿de acuerdo? Esto es como, para que veamos cómo la teología ha creado también una cultura, y la cultura se refleja en el propio vocabulario. Nosotros entendemos muy bien que se llame Día del Sol, porque nosotros le hemos dedicado ese día a contemplar el sol de justicia, a Cristo el Señor, al Dominus. Es importante que recordemos que Señor, que se dice en griego Kyrios, fijaos que la misa ha sido celebrada durante 16 siglos en latín, y nunca hemos dicho Domine miserere o Deus miserere. Siempre hemos dicho en griego Kyrie eleison, porque aquel día se le llamó en griego Kyriake, un día señorial. Y en latín, ese día, Dominicum. Y Dominicum tiene una doble valencia, es un día del Señor, en la que el Señor se hace manifiesto, y también un día para el Señor, un día que ofrecemos al Señor, con una dinámica preciosa. Nos encontramos con Él porque Él se nos aparece, se nos muestra, se nos revela hoy en la Escritura y en la fracción del pan. Lo hemos rezado en la oración que os he preparado. Pero también a aquellos se les manifestó explicándoles la Escritura, Lucas 24, Emaús, y lo reconocieron en la fracción del pan. La Iglesia ya no va a partir nunca más pan. La Iglesia nunca parte el pan. Hace fractio corporis, parte el cuerpo del Señor. Desde ahí vamos a comenzar esta ponencia con esta introducción que estoy acabando. Esa denominación, Dominicum, tiene también que ver con una idea interesante del Antiguo Testamento que se refleja en la oración que hemos dicho. Esperamos un domingo sin ocaso, un domingo sin tarde, un domingo eterno, el día del Señor, el día de Yahvé. Ese día como que se va preparando, se va pregustando en cada celebración. Porque ese día, el día de la vida, la victoria definitiva sobre la muerte, ya estamos pregustando en la nueva vida por el Espíritu que hemos recibido en el bautismo. Por esta razón dedicamos el comienzo de cada semana, el comienzo de los 7 días, a la alabanza. Porque en la vida eterna, en el domingo sin ocaso, lo que haremos será fundamentalmente nunca rezar el Padre Nuestro. ¿Os dais cuenta de que la vida eterna nunca diremos, venga tu reino? Sino diremos, el Señor reina. Reina el Señor, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Por eso la Iglesia Católica, el domingo por la tarde, canta ese salmo, ese cántico del Apocalipsis, que es un cántico, es como un salmo, para entendernos, un salmo, entre comillas, del Nuevo Testamento, es como un ensayo general de lo que será la vida eterna. Puramente cantar aleluya, alabada Yahvé, y decir amén a la obra de salvación que acaece en nosotros.
por la nueva vida que hemos recibido en el Señor, la vida que esperamos, la vida eterna, también vivimos un tipo de vida distinta. Los hombres del domingo, nosotros, el pueblo del domingo, al esperar la vida eterna, nos comprometemos con esta vida. Por eso vamos a ver en la ponencia que los papas no solamente han hablado de escuchar la palabra o de partir el cuerpo del Señor, sino de partir nuestras vidas con los pobres. Es decir, el domingo se santifica mirando hacia arriba, dimensión ascendente, y mirando hacia abajo, dimensión descendente. Es decir, si me permiten el vocabulario, con perdón, las palabrotas, una dimensión anabática y catabática. Las palabrotas no cuentan, ¿de acuerdo? Anabática significa hacia arriba, es decir, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, pero también pedimos, bendice, acuérdate, ten presente. O sea, el domingo tiene una dimensión no únicamente de alabanza, que es muy importante, también nos partimos, nos destrozamos, porque al encontrarnos con el Kyrios, con el Señor, intentamos que su señorío llegue a toda la creación. Ahora bien, la palabra dominicum no se refiere únicamente al don eucarístico. La palabra dominicum hace referencia a la cena del Señor, ¿no? Sino también a un día, el día del Señor. Para aquellos cristianos del norte de África, no podemos vivir sin el domingo. La palabra dominico significa dos cosas. El día en que nos reunimos, no podemos vivir sin la reunión, y lo que hacemos en la reunión, la fracción del pan, precedida por la escucha de la palabra y que crea un estilo de vida. Aquí recibimos fuerzas para compartir nuestra vida, para partirnos en favor de los demás. Aquí se experimenta, por lo tanto, la presencia del resucitado y aquí nos configuramos con Cristo para ser presencias del resucitado. Somos el pueblo del domingo para el resto del mundo. La Iglesia es como la luna que refleja el sol de justicia. Nunca mejor dicho esta comparación tan querida para Juan Pablo II, para San Juan Pablo II, porque en definitiva el día de domingo es llamado por los antiguos, como digo, día del sol. La Iglesia es la luna que refleja el sol. Si no celebra el domingo, se mostrará a sí misma y no mostrará el reflejo del Señor. Para aquellos cristianos del África septentrional, como para tantos a lo largo de nuestra historia, la celebración eucarística no se contempla como un mero precepto, sino como una auténtica necesidad interior. Sin el Señor, sin el dominicum como referente y como referencia, como referente Cristo y como referencia el domingo, como referente la Eucaristía, la celebración y como referencia el día, la misma vida, nuestra vida cristiana, carecería de identidad. No seríamos un pueblo si no celebrásemos la Eucaristía. La Eucaristía, la fracción, nos constituye en identidad. En la palabra dominicum, domingo en castellano, están por lo tanto indisolublemente enlazados dos significados, cuya unidad debemos aprender a percibir: el don del Señor, que siempre es el resucitado. La experiencia que tenían aquellos un día a la semana. Parece que San Juan, el cuarto evangelista, quiere marcar el ritmo de cada 8 días. Cada 8 días, dice, cada 8 días, 8 días más tarde, ¿no? Es únicamente el cuarto evangelista el que dice que percibían la presencia del Señor en un día. Fue el primer día de la semana y luego 8 días más tarde. Juan nos ha dado el ritmo del domingo, el ritmo de los 8 días. Y el don que nos da ese día es el don del encuentro con el resucitado. Fijaos, ese contacto no es un contacto espiritual, interno, subjetivo. Se hace en un día preciso. Juan indica que es un día preciso. Y de esta manera ese día se inscribe en nuestra existencia concreta, es decir, nos da un orden interior a los cristianos. Sabemos, podemos reunirnos todos los días, rezar laudes, perfecto. Podemos hacer el oficio divino de vísperas todos los días. Está muy bien que lo hagamos. Pero como Iglesia, la identidad la da que sabemos que nuestro oriente, estamos orientados ¿a qué? A la reunión con el Señor y a la reunión con los hermanos del Señor. Y eso nos enseñorea a nosotros, porque nos encontramos con el Señor y desde ahí queremos ser siervos del Señor para el resto del mundo. Fijaos que, por lo tanto, entonces, Dominicum se refiere tanto al día
como a lo que hacemos en ese día, al día dominical, dominicum, como a la cena dominica, es decir, a la cena del Señor. La cena en la que el Señor comparte con nosotros un banquete que no se agota aquí. Y eso es muy interesante. Fijaos que cuando acabamos el memorial, la consagración, teniendo la presencia sacramental del Señor, pedimos más. Decimos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos hasta que vuelvas. En Navidad y en Navidad y en Adviento, que se prefiere la primera, decimos, anunciamos tu muerte. Aquí estamos para anunciar tu muerte, también para proclamar tu resurrección. Y decimos, Marnatá, ven Señor. Ahora, en la traducción nueva del misal que vamos a tener el curso que viene, vamos a tener una tercera aclamación que traduce con mucha precisión el texto latino, porque la que tenemos ahora no se ve este matiz precioso del domingo, que por una parte nos recuerda lo que pasó, la liberación por la cruz, pero también la Eucaristía, que hace presente el misterio de la cruz, nos lleva a la salvación, es decir, nos lleva al domingo sin ocaso, al banquete escatológico, como dice Apocalipsis 3:20, al convivium dominicum, a una cena del Señor. La Eucaristía dominical, por lo tanto, es el lugar central donde la fe es proclamada, la fe es celebrada y la fe es confesada. Eso da identidad de pueblo. No habría pueblo sin una comunidad que proclamase la fe, proclamamos tu muerte, celebrásemos esa fe en la escucha de la palabra y en la fracción y confesásemos esa fe con una manera de vivir. Por lo tanto, el domingo no es una cosa más para los cristianos, es la señal de fidelidad al Señor, pero también el ámbito de reconocimiento como hermanos. ¿Queréis ver lo que es la Iglesia? Id a una celebración donde presida el obispo, esté rodeado de sus presbíteros, ayudado de los diáconos, donde haya vírgenes, donde haya matrimonios, donde haya jóvenes, donde haya ricos, pobres, donde todos puedan llamarse hermanos. Eso se llama epifanía de la Iglesia. Ahí se manifiesta la Iglesia. Además de la celebración eucarística, el domingo está preñado de actividades que o bien preparan la Eucaristía o bien la continúan. No hablo únicamente del oficio litúrgico, de las laudes que están en función de la Eucaristía y de las vísperas que la prolongan teológicamente, sino cantidad de actividades de la vida parroquial y apostólica, las catequesis de niños, jóvenes y adultos. Antiguamente se llamaba escuela dominical a la catequesis, En muchos países todavía se habla de la escuela dominical. Yo estaba en Inglaterra, yendo 10 años a Inglaterra, sirviendo todos los 3 meses de verano, y los domingos estaba la misa dominical, luego había un ágape, siempre la gente, el cura se va a la puerta, yo esa costumbre la tengo desde que me ordené, y un grupo grandísimo de gente va a la escuela dominical. Hay una charla para adultos, una charla para jóvenes y otra charla para los niños. Pero también hay convivencias de movimientos, de grupos eclesiales. Es el día en que, al no trabajar, podemos visitar a los enfermos. Podemos también hacer más vida de familia. Podemos dedicarnos al deporte para nosotros mismos. Podemos dedicarnos a ejercicios piadosos, a otros sacramentos, bodas, bautizos. Es decir, el domingo tiene una gran entidad. El domingo no se santifica únicamente por la misa dominical, aunque evidentemente esta es el centro. Hoy vivimos un problema de identidad, porque socialmente el domingo no está así visto, pero los cristianos somos una semilla de levadura de la sociedad y podemos y debemos vivir de tal manera, porque lo nuestro no se sostiene, aunque ahora hablaré del precepto dominical, en un precepto, sino el domingo forma parte de nuestra identidad. Y esa identidad supone también hablar de la fiesta. Un pueblo que vive la fiesta, un pueblo que vive la alegría ante las dificultades, un pueblo que tiene una certeza. Muchos, sin embargo, no aciertan a hacer un día de alegría o de fiesta, ver la belleza, el descanso, la naturaleza. Sin embargo, nosotros, y esto es bueno recordarlo en un congreso eucarístico, nosotros tenemos la certeza de que la Iglesia, como dice Vaticano II, y leo el texto literal del Concilio Vaticano II, la Iglesia, por una tradición apostólica, que trae su origen en el día mismo de la resurrección de Cristo, es decir, el domingo está vinculado a la misma resurrección de Cristo, tanto la experiencia del sepulcro vacío
como sobre todo la experiencia de las manifestaciones del Señor, se encontraban con Él ese día, se encontraron con Él ese día. En ese día la Iglesia celebra el misterio pascual y lo hace con un ritmo de 8 días, dice el Vaticano II, en el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo. En ese día, recuerda el concilio, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando de la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y así den gracias al Dios que los hizo renacer a una esperanza nueva. Por esto, enseña el Vaticano II en una frase nueva. Esto se escribió hace más de 50 años. Por esto, el domingo es la fiesta primordial de los cristianos. Yo cuando voy a los sitios, me invitan a predicar muchísimas veces, las fiestas, digo, ¿qué más importante hay que esta fiesta? La gente dice, no, esto es la fiesta por excelencia. Digo, no, para el cristiano no. La fiesta primordial se llama domingo. Pero dice el concilio, fíjense, que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles. Por eso en un congreso eucarístico no puede faltar nunca la referencia al domingo. No, porque Eucaristía dominical es celebración del domingo. Debe inculcarse la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y, en la medida de lo posible, liberación del trabajo. Puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. La celebración del domingo está justificada por el encuentro con el Señor. Esta palabra es importante. El encuentro personal, la experiencia personal que los discípulos tuvieron del resucitado, que como está vivo para siempre, no porque haya vuelto a la vida, sino porque es el viviente. Yo fui alumno de un profesor que me marcó mucho, el padre Jean Corbon, el famoso que escribió Liturgia Fontal, aquel libro que ha cambiado la manera de pensar de tanta gente, ¿no? Cristo no ha vuelto a la vida. Cristo es el Señor de la vida. Como dice el Apocalipsis, el viviente. Encontrarse con Él, la experiencia de encuentro es una experiencia vivificante. El simple encuentro con Él vivifica. Y esto lo hace presente hoy la acción litúrgica, Sacrosanctum Concilium 7, el famoso número donde se habla de las diferentes presencias de Cristo en la comunidad. En la asamblea reunida, presidida por el obispo, si no está él, un presbítero suyo, en la proclamación de la palabra, en el canto del salmo, en la homilía, que es servidora de esa palabra, en la fracción del cuerpo del Señor y el último, Señor esté con vosotros, descubrirlo en el mundo. Fijaos que los 4 saludos dominicales, los 4 saludos de la misa, al principio, el Señor esté con vosotros, el del Evangelio, el Señor esté con vosotros, al comienzo de la plegaria eucarística, el Señor esté con vosotros, y al final, el Señor esté con vosotros, marcan los 4 tipos de presencia en la comunidad, en la palabra, de una manera excelentísima, porque es sustancial y permanente en la Eucaristía, y luego encontrarnos con el Señor en cada persona y en cada acontecimiento en la calle. En cada persona y en cada acontecimiento el Señor viene a nuestro encuentro. Por lo tanto, el domingo no es algo únicamente del presente, fijaos. Estamos hablando del tiempo. Tiene una referencia temporal al pasado y también al futuro. ¿Por qué al pasado? Porque es un memorial. Nos reunimos para que no se nos olvide. Para que no se te olvide, nos reunimos. Haced esto en memoria de mí. Para que no se te olvide, te reúnes. Pero al reunirte ya tienes una dimensión profética. Este día es día en que el Señor volverá. Es toda nuestra identidad. Un pueblo que recuerda, un pueblo que anticipa, pero un pueblo que ahora escucha la palabra, se alimenta de la Eucaristía y toma conciencia de iglesia. La propia reunión crea la iglesia. La propia reunión da un sentido de pueblo. Por eso, atención, diré luego cuando haga las propuestas. La catequesis sobre el domingo es fundamental. No se puede tener ninguna reunión cristiana de prebautismales, de catequesis de infancia, de juventud, de prematrimoniales,
sin invitar a la misa dominical. Un cristiano que no se reúne el domingo, poco a poco se quedará sin savia, no será un cristiano. Porque del corazón de Cristo no han salido francotiradores, ¿eh? Del corazón de Cristo ha salido agua y sangre, es decir, el bautismo y la Eucaristía. O sea, del corazón de Cristo sale la Iglesia, su esposa. Igual que del corazón, del costado de Adán, salió su esposa Eva, ¿eh? Del corazón de Cristo sale su esposa. La Iglesia nace el Viernes Santo. Sí, se pondrá de largo el domingo de Pentecostés. Pero nacer, después de la llamada a los apóstoles, el envío, nace realmente el Viernes Santo. Es un cuerpo, es su esposa, del agua del bautismo y de la sangre de la Eucaristía. Eso da una identidad. Y ahora bien, el Señor, después de su resurrección, fue agrupando a los discípulos para hacerse presente en medio de ellos. Por lo tanto, la primera nota de la Iglesia es un grupo reunido. Por eso yo siempre digo, siempre, cuando ahora celebro una basílica, porque han trasladado el rito mozárabe unas monjas que están, las clarisas, la han trasladado ahora la basílica a la Concepción. Y es un riesgo una basílica, porque no la llenan siempre, ¿no? Uno se pone acá, allá, acullá, ¿no? Digo, el primer signo de Cristo es que nos reunamos. Es que Dios Padre es muy piadoso. Digo, por eso, claro, la piedad no consiste en que te quedes en un banco. La primer gesto de piedad es que nos reunamos. El primer signo que la gente tiene que ver de hombres y mujeres creyentes es una piña, un grupo. Aquí nadie viene a oír misa, sino a participar en misa, ojo, ¿eh? Es extraño que se dijese antiguamente oír misa si nadie oía. Si era en latín y además en voz baja, no se podía decir en voz alta. Claro, el catecismo no dice catecismo oír misa, dice participar, tomar parte. Y la primera manera de tomar parte es la cercanía. El Señor no se apareció por control remoto, se hizo presente visualmente. Tocadme, soy yo, la experiencia de tocar. En los santuarios la gente no le basta con ver. Yo he sido muchos años capellán de un santuario en San Isidro, en Madrid, y decía la gente, van a desgastar al santo, la gente tiene que tocar la peana, ¿no? Si parece que si no tocas, no tienes... Es algo muy humano. Pues igual pasa. Si somos piadosos y queremos ser cristianos, hay que reunirse. La reunión se dice en griego sinaxis. Y el catecismo une la palabra sinaxis, reunión, con sinergia. Porque sinergia significa cooperación. El Espíritu se hace presente donde dos o tres están unidos, reunidos. La primera experiencia, como digo, de sentirse convocados por el Espíritu es que nos reconozcamos como hermanos. Por lo tanto, el domingo se convierte en un día sacramental. ¿Qué significa día sacramental? Un día en el que significamos el encuentro. Sacramento significa encuentro sagrado. Sacramento significa, dice San Agustín, un signo sagrado. Un signo. El primer signo del domingo es que un pueblo se reúne. Somos el pueblo del domingo. Por lo tanto, esa asamblea, repito, convocada por el Señor en memoria suya, reunida en el Espíritu, esperando el día último y definitivo, es ya una epifanía de la Iglesia. Y esa epifanía se muestra de dos maneras, en la proclamación de la palabra y en la fracción del cuerpo del Señor. Por eso hay en la celebración dominical tres polos. La sede del obispo o del presbítero, pero de esta sede se contemplan de esta sede dos polos. El ámbito de la palabra, Cristo es el Rey, el Señor, en el que preside, pero es el profeta, el maestro, el que sigue hablando en su palabra, y el sacerdote y el cordero en el altar. Por lo tanto, ambos lugares, o mejor dicho, los tres lugares, son la expresión dominical, y la misa es diaria, igualmente, porque la misa diaria es una misa reproducción de la del domingo, de esos tres ámbitos. Una palabra para que entendamos la primera parte de la misa. Digo esto porque antiguamente alguno, no estaba escrito en ningún sitio, pero alguno, y las cosas fáciles siempre se reproducen, decía, basta con llegar a misa al Evangelio, decían algunos, falso. O los que más manga ancha, con que llegues a las ofrendas va que chuta, ¿no?
Claro, el propio concilio dice, ojo, son 2 mesas. Son 2 mesas. Nos alimentamos de 2 presencias de Cristo, en la gran presencia de la reunión, del pueblo que se reúne. Luego hablaré justamente de eso. Y tengo que decir que en este momento, nunca en la historia de la Iglesia, nunca en 20 siglos, hemos tenido una selección de lecturas como tiene hoy el rito romano. Hoy caracteriza el domingo que cada año tiene un padre espiritual. Este año, 2016, tenemos un padre espiritual. Yo te lo pregunto a la gente el domingo, ¿de quién ha sido el Evangelio hoy? La gente me mira así como diciendo, pero bueno, ¿tú a qué vienes ahora, no? Digo, es que fue el domingo pasado el mismo. El domingo pasado comenzó la homilía diciendo, ¿por qué hoy hemos leído a San Juan? Siempre que leemos a San Juan es o porque preparamos la Pascua o celebramos la Pascua. San Juan está vinculado a la característica pascual porque 2016 tenemos un padre espiritual que es San Lucas. Todo el año, este año es Lucas, 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 Lucas. Y cuando no es el San Lucas es que es un día especialísimo. El año que viene nuestro padre espiritual será San Mateo. Y el año siguiente será, los domingos, San Marcos. Los domingos anualmente están marcados. El domingo ya tiene una perspectiva. Nadie puede decir que se aburre en misa, porque cada año el domingo tiene un evangelista que va dándole un colorido especial. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo predicar a San Lucas que predicar a San Marcos. Nunca hemos tenido un leccionario tan bien organizado, porque en la Iglesia Católica del rito romano tenemos un leccionario estupendo, hasta el punto que ha sido copiado en este momento por anglicanos, luteranos y las iglesias episcopalianas. El leccionario romano no es perfecto, no hay perfecto en la Iglesia, pero ha vuelto a la tradición antigua de los domingos, profecía, apóstol y evangelio, con un salmo que responde a la primera lectura y una aleluya que antecede al evangelio. La segunda lectura apostólica va por cuenta propia. Y hemos recuperado algo que no teníamos en el rito romano, que es en Pascua el tema del Apocalipsis. Y en Pascua los domingos, ningún día en Pascua en definitiva, nunca leemos el Antiguo Testamento. Es la espiritualidad dominical que ayuda al pueblo de Dios. Pero fijaos que la segunda parte no es más que el domingo ritualizar los 4 verbos que Cristo realizó en la última cena. Tomó pan, pronunció una acción de gracias con bendición, lo partió y se lo dio. Y los 4 verbos, tomar pan, ritos ofertoriales, pronunciar la bendición con una acción de gracias, la plegaria eucarística, que comienza cuando decimos levantemos el corazón, partir el pan, el gesto más importante, la fractio corporis, que viene del gesto de Cristo, de la fractio panis, partir el pan, que dio nombre a la Eucaristía, es el gesto más importante de la misa. Recuerden, la catequesis dominical, el gesto más importante, gesto significa acción con el cuerpo, en este caso con las manos, es la fracción del pan. El nuevo misal, la nueva versión del misal, acentúa muchísimo que el pan se parta en varios trozos y que se muestre únicamente un trozo de la hostia partido para que se vea que estamos haciendo experiencia del sacrificio y que se vea que un trozo cae en el cáliz. Y dice el misal, nunca había explicado esto el misal en 4 siglos del rito romano, dice, esto hace referencia a la resurrección. Esto es precioso. Carne por una parte, sangre por otra parte, habla de sacrificio. Carne y sangre unidas en el cáliz habla de vida, de resurrección. No comulgamos un cadáver, sino comulgamos al Señor de la vida. Nos vivificamos, nos hacemos señoriales. Ahí de ahí viene nuestra propia identidad. Por lo tanto, a imagen de los cristianos primitivos, partimos el pan, oramos en común y también tenemos una comunicación de bienes y un testimonio de vida. Vamos a meternos en esto un poquito ahora, porque las dimensiones del domingo son, como digo, 3. 3 dimensiones tiene el domingo. Primero, memorial o recuerdo litúrgico de la resurrección de Cristo, que lo hacemos en la liturgia de la palabra y en la mesa del altar, escuchando la palabra y la fracción del cuerpo del Señor. Luego, haciendo realidad esto. Y tercero, desde la celebración a la acción en la calle, o sea, el compartir nuestra vida, nuestras personas, nuestro dinero, lo que somos con los demás. Estos 3 caracteres eclesiales vienen de la celebración del domingo y son nuestra identidad como pueblo creyentes. Por lo tanto, también el domingo es el día de la caridad y de la misión. Lo vamos a ver muy claramente el domingo del Corpus Christi.
Pero todo domingo es el día de la caridad. No podemos nosotros reunirnos, diría Pablo, a la comunidad de Corinto, para partir el pan y dejar que la gente que no ha tenido comida busque su vida, ¿no? Si compartimos lo más sublime, que es el cuerpo del Señor, como no compartimos también nuestras cosas. Pero es que además, desde la celebración concreta, entendemos que somos católicos. ¿Y qué significa que somos católicos? Que no tenemos fronteras, que admitimos una gran pluralidad, porque esa pluralidad está expresando la riqueza de Cristo y la riqueza de su Iglesia. Y en esa apertura también sobrepasamos el propio tiempo, es decir, el domingo, que es la celebración del primer día de la semana, cobra un carácter espiritual precioso. Juan Pablo II, en una encíclica que recomiendo leer y podemos trabajarla como tarea de este Congreso Eucarístico, o al menos la ponencia de este Congreso, que se llama Dies Domini, se puede bajar de internet, está en la web del Vaticano, Dies Domini, preciosa encíclica, dice que está bien llamar al domingo primer día de la semana, pero dice él, todavía mejor llamarlo octavo día. Esto era muy querido a los padres de la Iglesia, el octavo día. Qué bonita expresión mística, muy místico, octavo día. Es decir, la resurrección de Cristo acaeció al día siguiente del sábado. El sábado es el día séptimo de la semana, ¿no? La resurrección acaeció después del sábado, ¿no? La experiencia del sepulcro vacío y de las apariciones ocurrieron el día después del sábado. Es decir, el día siguiente al séptimo es el octavo día. Fijaos que hablar del primer día de la semana es hablar de una realidad cronológica. Esto ocurrió cronológicamente. Pero hablar del octavo día es hablar de la novedad. Si el 7 significa perfección, esto va mucho más allá. Por eso los cristianos primitivos, cuando querían decir que un lugar nos metía en Cristo para la vida eterna, pintaban un octógono. ¿Dónde ven ustedes un octógono? Casi siempre las pilas bautismales eran o redondas u octogonales. Las patenas, octogonales. Si van a Tierra Santa, los lugares de Cristo están marcados por un octógono. Ya saben todos que cuando, no recuerdo el nombre del califa, pero podría mirarlo, cuando quiso hacer una gran cúpula para preservar la roca en el Templo de Jerusalén, trajeron los mejores artistas bizantinos, con una prohibición: no puede haber ningún símbolo cristiano. Los bizantinos eran todos católicos, evidentemente. No podían hacer una cruz, ni un pez, ni ningún símbolo cristiano. Pero ellos dijeron, esto va con mejores mármoles, mejores piedras semipreciosas, oro purísimo para la cúpula. ¿Cómo vamos a no hacer presente en este lugar la presencia de Jesucristo, el lugar donde Cristo ha rezado y se ha encontrado con el Padre? ¿Y qué hicieron? Pusieron la cúpula, el domo de la roca famoso, sobre un octógono. No se enteraron los musulmanes de lo que significaba el octógono. Yo me pregunto, ¿nuestra gente joven, nuestros cristianos, saben lo que significa el octógono o el octavo día? Piensen esto, ¿eh? En nuestras catequesis damos una simbólica. Bien. ¿Qué dimensiones tiene la fiesta? Fijaos, la fiesta cristiana se basa en los relatos evangélicos que hablan del primer día de la semana, el día después del sábado, en lo que dice Lucas en Hechos, en lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Son citas que sabemos de memoria, hablan del primer día de la semana. Una de ellas habla el día de la primera de la semana, la vincula ya a la Eucaristía para la fracción del pan, pero la palabra domingo aparece en la Biblia. Nuestro libro referencial, que nos constituye como pueblo, porque lo escuchamos, la palabra domingo aparece en Apocalipsis 1:10. 1:10, el día del Señor. Juan dice que esa visión la tuvo en el día señorial, en el Dominicum. Pero, desde ahí, el domingo ha tenido carta de ciudadanía en la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, escribiendo una carta a los magnesios, según iba a Roma al martirio, San Ignacio, que es delicioso, yo tengo que decir en mi propia biografía que la primera vez que oí hablar de San Ignacio de Antioquía fue a un profesor que se llamaba Ricardo Blázquez.
Es mi propia biografía, para él el aplauso. En el seminario de Madrid, ¿eh? Pues Ignacio dice a los magnesios, no hay que celebrar el domingo, hay que vivir según el domingo. Es ya la dimensión espiritual, lo que da identidad a nuestro pueblo. No basta ir a misa, hay que vivir lo que significa el domingo, vivir según el domingo. Y San Justino, de una manera preciosa, por 2 veces describe lo que se hace en el llamado Día del Sol. Es la somera descripción esquemática de la Eucaristía. Pero en España, el primer concilio que habla del domingo es España, año 303 más o menos, justo contemporáneo a los mártires que acabamos de decir del norte de África. Y dice, si un cristiano falta 3 domingos a misa, cuando vuelva el siguiente domingo no se le dé la comunión. Temporalmente no se le dé la comunión, para que valore lo que significa haber faltado 3 domingos consecutivos de ausencia de la comunidad sin justificación, le impide la comunión temporal. Es un canon, canon 21 del Concilio de Granada, Concilio de Elvira. Pero en el año 321, el emperador Constantino dice que los tribunales no trabajen en el Día del Sol. Y de repente, en el Imperio Romano, todavía no cristiano, el Imperio Romano, donde hay libertad a los cristianos, libertad, pero comienza a decirse que ese día, al menos los tribunales no trabajen. Comienza entonces un proceso interesante que va a continuar con un emperador cristiano, Teodosio. Teodosio, en el año 386, Teodosio, como sabéis, era español, dice que el domingo es un día de descanso para todo el imperio. Y esto va a culminar en el año 409, al comienzo del siglo V, con el emperador Honorio, donde se dice que ya hay un paso, lo que se llama la sabatización del domingo. El descanso, que en la Biblia era el sábado, ya pasa, reconocido por el imperio, a el primer día de la semana con la liberación del trabajo servil. Por lo tanto, desde ahí nosotros hemos tenido libertad en Occidente, en otros países no existe, lamentablemente, no ha llegado a esta comprensión para descansar el domingo. Por eso decimos que somos el pueblo del domingo, porque es nuestro día referencial. No tenemos que ir el domingo. Fijaos que vuestro título es Somos, identidad, el pueblo del domingo. No habéis dicho tenemos que ir el domingo. La identidad es antes que la obligación. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1247, dice que tenemos una obligación de participar en la misa. Dice así, y de abstenernos de trabajos serviles para vivir la alegría. El Código dice, que regula la vida cristiana, dice, ojo, el domingo nos reunimos, esto es, por ser cristianos, esto es así. Son lo que llamaría Tertuliano oraciones legítimas. Por la mañana se reza, por la tarde se reza y el domingo se va a misa. Eso es, si quieres hacerte cristiano, sabes que eso es lo que tienes que hacer, además de vivir de una determinada manera. Pero el número 2181 del Catecismo dice, ojo, esto es así, a no ser que uno esté excusado por una razón seria o dispensados por el pastor propio, que es el obispo o el párroco. Fijaos, pero el Código avanza más y dice, ¿os habéis fijado que el domingo no tiene 24 horas? Es lo primero que hay que enseñar en la catequesis, que el domingo, además de ser el primer día de la semana, no como esa gente pagana que hace calendarios poniendo el domingo al final, los paganos actúan así y nos lo hemos comido todos, ¿eh? A partir de Napoleón se crea el concepto fin de semana que nos ha matado, ¿eh? El domingo, además de ser el primer día, tiene más horas que ningún día. No tiene 24 horas. El domingo arrastra las horas del día anterior. No existen sábados por la tarde. No hay sábado por la tarde, cristianamente hablando. Son las primeras vísperas del domingo. Y el canon dice que la misa se celebra en cualquier rito católico, puede ir al rito mozárabe, o al rito ambrosiano en el norte de Italia, o al rito copto católico, tanto en el día propio como en el día anterior por la tarde, en sus primeras vísperas. Y dice el Papa Juan Pablo II, el tiempo válido comienza el sábado por la tarde, es decir, cuando son las primeras vísperas del domingo, porque con las primeras vísperas del domingo comienza el día festivo desde el punto de vista litúrgico. Todos los días comienzan a las 12 de la noche, menos el domingo. ¿Cuándo acaba la semana? Mirad, es muy sencillo. La gente me pregunta, ¿cuándo acaba la semana?
el día cómo acaba. El día cómo acaba. Con una referencia a la Virgen, ¿no es cierto? Completas, acabamos con la referencia a María. Todas las semanas, el sábado, en la hora de nona, hay una referencia a María. Eso significa que se clausura la semana. A partir de la hora de nona, ya se puede comenzar el domingo. Con la hora de nona acaba la semana. Nona son a partir de 3, 4, 4 y media de la tarde. Eso es la norma de la Iglesia. No sé de qué tiempo disponemos todavía para... Todavía podemos... Pues me queda un poquito todavía para no... Si se aburren ustedes ya, pues alguien me corta y yo enseguida... Ahora bien, ¿cuándo es la hora de vísperas? Pues la hora de vísperas es el declinar el día. Ahora bien, recuerden lo que acabo de decirles, que es nuestra propia identidad. Nosotros preparamos el domingo. Yo me acuerdo de una experiencia particular que recordaré siempre. Los que hablábamos español, nos reuníamos en San Anselmo todos los sábados por la noche. ¿Y sabéis para qué nos reuníamos? Para celebrar el comienzo del domingo. Nosotros hablábamos siempre en latín o en italiano, pero los que hablábamos español, sudamericanos o españoles, nos reunimos para nuestra propia lengua a hacer una vigilia prolongada del domingo. La vigilia era un momento muy gozoso porque vivíamos 130 compañeros juntos y los que hablábamos nuestra lengua, al menos celebrábamos el comienzo del domingo. La tradición hispana, eso es muy bonito con el lucernario. Se encienden las primeras luces para decir, aunque la noche acaba, comienza, no acaba nuestra fe, porque el simple encendido de unas luces está anunciar sin palabras que Cristo es luz indeficiente, que el domingo es el día del sol, el día de la luz. Esto lo vivimos no como un precepto extraño a nosotros, sino con el precepto nos ayuda a vivir nuestra propia identidad. Y eso hace que nosotros participemos en la misa. Y la misa es entera. ¿Qué significa entera? ¿Cuándo comienza la misa? Para cumplir el precepto, para celebrar nuestra identidad, con el canto de entrada y acaba con la despedida del ministro. Con el canto de entrada, es decir, las familias están antes del canto de entrada y nunca salen después de que el presbítero haya abandonado el lugar. Si quieren un plus, yo les diría, si queremos recuperar el domingo y la importancia de la misa va preparada, va celebrada y va rumiada. 3 cosas. Preparada, celebrada y rumiada. Si ustedes van a la ópera, mi párroco me invitó hace poco, yo nunca jamás voy a la ópera, porque tengo clase, y me gusta mucho ir, pero ni tengo dinero ni tengo tiempo. Pero me invitó mi párroco porque cumplía 50 años de cura, y yo dije, tengo clase. Entonces, fui y no me dejaron entrar. Me metí en una salita donde había un set de televisión, una pantalla, y hasta que no hubo el descanso no pude entrar con el párroco. Y yo pensé, si algo tan prosaico como la ópera no me dejan entrar porque ya ha empezado, ¿cómo dejamos entrar a la gente en la iglesia cuando está ya el servicio comenzado? Es una falta de educación, pero es una falta de sensibilidad para con el Señor y para con la iglesia. Un pueblo reunido prepara la Eucaristía y después rumia. Yo no digo acción de gracias, no. La acción de gracias es la propia Eucaristía. La acción de gracias es la plegaria eucarística. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Pero hay que rumiar la Eucaristía. Yo siempre, y como digo siempre, puede ocurrir algún día que no lo haga, pero siempre voy a la puerta a saludar a la gente. Siempre lo he hecho en todas las parroquias donde he estado. Y a veces la gente te dice, padre, qué servicio, padre, qué homilía, padre, qué rollo, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Y yo les pregunto, oye, ¿qué te ha dicho la primera lectura? Y me dice, no me acuerdo. ¿Cómo ha respondido al Salmo? No me acuerdo. Esto sucede, ¿eh? ¿De quién era el Evangelio? No se acuerdan. Esto sucede, hay que preguntarlo. Esto hay que preguntarlo para que nos demos cuenta de cómo está la cosa. El domingo hay que vivirlo con profundidad. Hay que enseñar a los niños, a los jóvenes, que uno no es una columna. No está apoyado en la columna, ¿eh? No hay que sostener la iglesia materialmente, como San Francisco. Hay que ir pronto y salir tarde. Esto parece muy de prosopopello, pero cuando el domingo vayan a la iglesia, fíjense, cuenten cuánta gente llega tarde. Cuenten cuánta gente. Eso significa que algo no funciona. Levantes la mano para bendecir y han salido 5. ¿Dónde van?
¿Dónde van? Si no he acabado todavía la misa. Bien, es el cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. No hay que ir, somos un pueblo, la identidad es la celebración. Están tan íntimamente unidas la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística que forman, dice el concilio, un solo acto de culto. Pero esto también nos hace ver, la misa preparada, celebrada y rumiada, que el domingo es mucho más. Hay un talante en la manera de vestir, en la comida dominical, en el cuidado de la familia, en visitar a los enfermos. Y podemos meternos en muchas cosas, cosas que no podemos hacer los demás días de la semana porque trabajamos, pero el domingo podemos hacerlas. Hoy tenemos una tendencia en España, lamentablemente, en todos los partidos políticos. No tenemos apoyo civil para esto. En el dios Mamón, el dinero puede sobre el señor del tiempo y eso hace que abrir los comercios y mucha gente no puede tener vida familiar, No tenemos un día en que la familia pueda unirse, Les preocupa más a los que tienen dinero en seguir teniendo dinero que el hecho de que sus trabajadores puedan tener un día familiar. Siempre hay excepciones para el trabajo, los que trabajan sirviendo a la comunidad, pero no se puede permitir, no deberíamos permitir que el acontecimiento que ocurrió un domingo se olvide o pase como otro día de la semana. Muchos de los que nos gobiernan no han tenido una catequesis, y son cristianos, sobre el sentido del domingo, sobre la identidad. El domingo no es una cosa más. El domingo está haciendo memoria, es prefiguración, memoria de lo que pasó, prefiguración de lo que viene y también expresión de quiénes somos. Y es importante que nosotros hagamos lo que podamos para asegurar que el domingo es también el día de la familia, el día del hombre, no solamente el día del Señor, sino el día del hombre, un día que la gente pueda descansar. Y aunque no crean, nos den gracias a los cristianos porque tenemos un día común para vernos en familia. Pero, sobre todo, es un día de pertenencia. Y ahí yo querría hacer una serie de propuestas que el otro día pensé, pues que me parecieron interesantes viendo el tema que he escogido, Sine Dominico non possumus, ¿no?, de los antiguos mártires de Bitinia. No podemos vivir sin la Eucaristía, sin el domingo. El domingo es el día para sacar fuerzas, pero hay que vivirlo de una manera especial. Y por lo tanto creo que algo que los congresos eucarísticos deberíamos hacer es una gran catequesis sobre este día. Publicando además cosas concretas, no solamente folletos y pasquines. Yo estoy muy acostumbrado a países donde la mayoría no es cristiana y la gente va a una iglesia y dice, ¿por qué no nos reunimos el domingo? Y un tríptico de esto el domingo, ¿no? En Inglaterra no han consentido publicar calendarios con el domingo al final. Cualquier parroquia, orden religiosa, colegio católico, tiene que presentar a la gente la semana bíblica. El domingo es el primer día de la semana y el sábado es el día último de la semana. Y esto hay que aprenderlo desde pequeñitos, porque es nuestra propia identidad. Y porque la gente cuando vea esto dirá, ¿y esto por qué es así? Porque el domingo es el primer día del que reciben fuerza todos los días de la semana. Aquí yo pongo dos palabras que parecen interesantes: audacia y creatividad para recuperar el domingo. Audacia y creatividad. No existe fin de semana en el lenguaje cristiano. No existe viernes, sábado y domingo. El domingo es el primer día de la semana y tiene más horas, he enseñado hoy, que el resto de los días. Y esto es parte de nuestra espiritualidad, de nuestra vivencia y de nuestra identidad. Además, esto, fundamental el domingo, nos ayuda a superar el carácter individualista que podemos tener. El domingo es una tarea por hacer. Y esto es una primacía, tiene que ser una primacía en la catequesis, hablar sobre el domingo. El domingo no es el día únicamente para ir a misa, es lo fundamental, pero no es lo único. Y yo creo que habría que cuidar la misa del domingo, es decir, la acogida de la gente que llega, la elección de los cantos que cantamos el domingo, la calidad, el respeto a los silencios. Es decir, quizás, yo lo digo muchas veces en Madrid, hay demasiadas misas, pero pocas misas bien celebradas. Una cosa es dar facilidades
y otra fomentar la comodidad. Estoy preparando ahora una ponencia para el congreso que va a haber sobre la Divina Misericordia. Me ha tocado hablar en el congreso sobre, y estoy pensando mucho esto, y esa frase la pongo muy... Una cosa es dar facilidades para el sacramento de la reconciliación y otra cosa es hacer comodones, 2 por 1. Voy a misa y me confieso. No. Si voy a misa, voy a misa. No puedo estar en misa y repicando, dice mi abuela, ¿eh? Si yo estoy confesándome, no estoy oyendo la palabra de Dios ni el sacerdote. Otra vez que excepcionalmente esté permitido. Pero ojo, acabo de escribir un artículo sobre esto, ¿eh? No se dice que el que está en misa, ese mismo, esté confesándose, ¿eh? Puede haber, si no hay otro momento, que un presbítero celebre la Eucaristía y otro esté en un lugar aparte escuchando confesiones. Pero otra gente, la gente que está reunida, está viviendo el domingo, ¿eh? Una cosa es dar facilidades y otra hacer comodones. Lo digo en mi ponencia, porque estamos haciendo penitencia. O sea, menos confesión y más conversión. Lo que se trata es el cambio de vida. Y eso es lo que hace santos, ¿eh? Confesión sin conversión no es auténtica celebración. Y esto puede valer muy bien también para el domingo. ¿Cómo vivimos el domingo? ¿Cómo somos santos? En la Iglesia no somos contribuyentes, ni socios de un club. Somos un cuerpo, el cuerpo del Señor. Somos la gente del domingo. Somos el pueblo del domingo. Y por eso habríamos de vivir algunos domingos de una manera especial. Yo he cogido un papelito que tengo de cuando doy mis clases sobre año litúrgico y digo, fijaos, los domingos marcan nuestra espiritualidad. A los chicos, mis alumnos, les doy una cuartilla para hacer un ejercicio. Me dicen, no, los domingos son todos iguales. Y les digo, fijaos, los domingos de Adviento tienen una aclamación en la consagración. Los domingos de Cuaresma y Pascua, otra aclamación. Los domingos del tiempo ordinario, una tercera aclamación. Ya hay una diferencia ahí. Pero fijaos, cosas diferentes que pueden dar tonos para la Eucaristía dominical. El primer domingo de Adviento dice el ceremonial, que se bendice la corona de Adviento, no hay acto penitencial. También se puede entronizar el leccionario para que la gente sepa que este año leemos a Lucas, o el siguiente a Mateo, o el siguiente a Marcos. El cuarto domingo de Adviento, que es un domingo mariano, dice que se puede bendecir, después de la misa, dice el bendicional, el árbol de Navidad o el Belén. Es un domingo en que la presencia de María está muy evidente. El domingo del bautismo del Señor dice el ceremonial que será conveniente que haya bautizos comunitarios, que la gente vea alguna vez en la misa el bautismo. El domingo anterior al miércoles de ceniza hay que despedir la aleluya. O sea, el último día en que despedimos la aleluya. El primer domingo de Cuaresma comienza de una manera distinta. Comienza con la letanía de los santos. En Cuaresma, los domingos son domingos de escrutinios, sobre todo el tercero, cuarto, quinto. La gente, si no ve escrutinios, si no ve catecúmenos, nunca sabrá qué es la entrega del Padre Nuestro, la entrega del credo o la entrega de los mandamientos. Fijaos que hay una tradición que hemos perdido, en los pueblos todavía se continúa, en muchos pueblos se continúa esta tradición, que los mayores recordáis cuando iba el sacristán el quinto domingo de Cuaresma pidiendo a la gente cabos de vela. Iba por los pueblos pidiendo trozos de vela, porque el sacristán tenía luego que comprar una mecha y fundía todos los cabos de vela para hacer el cirio pascual, ¿no? Hoy no tenemos cabos de vela en las casas, pero se podemos hacer la colecta para el cirio pascual. Este año lo pagan las viudas, el siguiente los matrimonios, el siguiente los jóvenes la confirmación, el siguiente los niños. El cirio pascual es la ofrenda de la Iglesia, que va a caracterizar los 7 domingos de la cincuentena pascual. Fijaos que en Cuaresma hay un domingo, además de este domingo que se puede hacer la colecta para el cirio, el domingo de Ramos, que es un domingo de Cuaresma, pero con un tono ya de anticipación de la victoria de Cristo. El domingo de Pascua, además de que, como todos los domingos, podemos comenzar con la bendición del agua, ese domingo se puede invitar al pueblo a que haga un plus, que es muy importante. El domingo de las vísperas bautismales. Fijaos qué nombre tan bonito. Vísperas bautismales. Recuperar el oficio de vísperas en el que el pueblo ejerce su sacerdocio bautismal. Fijaos que el domingo de Pentecostés está precedido de una vigilia de corte mariano. Y así podíamos acentuar algunas cosas, algunos problemas.
Y ya acabo. Tenemos hoy una gran escasez de presbíteros y hay asambleas en espera de presbítero. No digo asambleas, reuniones sin sacerdote. Fijaos que he dicho, estamos en un congreso eucarístico y hay que hablar con propiedad. Asambleas en espera de presbítero. Pero aunque no tengan un presbítero, hemos de convocar al pueblo y hemos de hacer lo posible para que el signo de la reunión se mantenga. Bien leyendo la palabra de Dios, si hay permiso del obispo, que una religiosa, que un laico pueda dar la comunión. Ahí los diáconos tienen un papel fabuloso, los diáconos. Pero una comunidad no es comunidad si no está presidida por un obispo o por un delegado del obispo. Por eso, una comunidad no puede contentarse con esperar que venga un cura sin reunirse. Ha de tener un cura, pero mientras tanto ha de reunirse. Esto es algo fundamental. La santificación del día se extiende, como he dicho antes, a la preparación, las laudes o a las vísperas. Si no hay misa el domingo, al menos se puede aprender a rezar, a celebrar el oficio divino. También habría que mantener, recuperar, y esto habría que ver pastoralmente, cómo en familia podemos vivir el domingo, trabajándolo desde la tarde del día anterior, una oración en familia, o una lectura de la palabra de Dios, o un ejercicio piadoso. Pío XII permitió que el domingo por la tarde se pudiese celebrar la Eucaristía. Pero también esto nos ha matado, porque no hay vísperas, no hay exposición con el Santísimo. La exposición con el Santísimo dice el ritual que es prolongar la misa. Prolongar la misa. Es muy propio un domingo por la tarde. Es muy propio porque lo reconocieron aquel domingo por la tarde, Lucas 24, reconocieron la presencia del Señor en el pan partido. En la hostia reconocemos la presencia de Cristo y en la adoración al Santísimo de un domingo por la tarde reconocemos de manera mejor que ningún día de la semana lo que ocurrió en aquel domingo de Pascua, que lo reconocieron en la fracción del pan, en el pan partido. También lo reconocemos también nosotros. Fijaos que hemos de tener un prudente juicio. Un segundo problema es que a veces el domingo, además de que no tenemos un problema, no tenemos curas, de que además habría que hacer cosas en familia o movimientos o grupos para preparar el domingo o para vivirlo, también tenemos el problema de que muchas veces perdemos el domingo por las jornadas que tenemos o por devociones a los santos. Hemos de ser prudentes, tanto en las jornadas como en transferir las fiestas de los santos a los domingos. Y concluyo con unas palabras no mías, sino un documento precioso del episcopado español sobre el tema que hoy nos ha ocupado. Dicen los obispos de España: la celebración de los domingos es un medio muy eficaz de anuncio de Jesucristo y de gozosa vivencia de salvación. Siguiendo el año litúrgico, la proclamación y la escucha atenta de la palabra de Dios, la oración en común, la participación en el sacrificio eucarístico y en otros actos litúrgicos, la caridad compartida, la alegría y el testimonio, son factores indispensables para hacer hoy una acción evangelizadora. Por otra parte, y así acaban los obispos, la asistencia a la asamblea dominical y festiva es para todos una señal de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo y un compromiso, señal de pertenencia y compromiso de identidad cristiana. No en vano, digo yo ahora, no en vano decimos el domingo lo que dice el Salmo: es el día que hizo el Señor. Y como ustedes en este congreso han dicho, somos el pueblo del domingo. Alegrémonos en él, gocémonos y démosle gracias. Gracias a ustedes.